Y si charlamos con Marcelo Romero, quien amablemente otra vez conversa con nosotros, sabemos que hay un secreto de sumario, que no hay muchas cosas que se puedan decir, pero bueno, Marcelo, te agradecemos como siempre y mi primera pregunta tiene que ver con tu presencia en estos días que pasaron ahí en el lugar de los hechos, en la localidad de 9 de Julio, estuviste recorriendo. ¿Qué te encontraste? Bueno, buenos días, buenas tardes, en realidad, gracias por convocarme nuevamente. Sí, tengo que ser bastante restringido en las respuestas, pero vamos a tratar de resumir. Como bien decía Alejandra en la introducción, hubo irregularidades evidentes, no soy yo quien va a fiscalizar lo que trabajó la justicia provincial y la policía provincial en las primeras horas, pero por ejemplo, cuando se recibe la denuncia en la comisaría del comisario Maciel, automáticamente todo funcionario policial del país, de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe subir esa información a lo que se llama SIFCOP, Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Es un procedimiento más que sencillo, es una llamada telefónica, un mail o un WhatsApp, para que todo el sistema de red de las policías y de los ministerios argentinos estén comunicados las novedades sobre delitos en curso o denunciados. Ni hablar cuando estamos hablando de la posible desaparición de un niño. Hasta ese momento la hipótesis de un niño perdido. Por dicha razón, el alerta Sofía tardó 23 horas en ponerse en marcha. De hecho, una de nuestras abogadas se entera de la desaparición del niño por la televisión. Ella ve la noticia en un canal de noticias donde se hablaba de un niño perdido en Corrientes, esa era la denuncia hasta el momento, le saca una foto a su propia pantalla de televisión y comunica a las fuerzas federales. Automáticamente se comunica con el fiscal provincial de Corrientes, el fiscal confirma la denuncia, pero reitero, fíjense cómo se entera el Sistema Federal de Comunicaciones. Alerta Sofía empieza a funcionar 23 horas después de la denuncia original en la comisaría. Está bien, ustedes pueden decir, bueno, el comisario justamente está involucrado, sí, pero estamos marcando la primera irregularidad. Después, cuando se le pone a disposición al señor fiscal provincial todo el potencial técnico y las fuerzas federales, al principio el fiscal manifestó que no era necesario, que no necesitaban ninguna colaboración, que se arreglaban con la policía provincial. Está en su derecho, es un país federal, se respeta la autonomía, pero con el correr de las horas el fiscal se fue dando cuenta de que la cosa no era tan sencilla, un niño perdido en un lugar tan amplio podía llegar a complicarse como estamos viendo que se complicó. Obvio. Y a partir de ahí, bueno, acepta en su totalidad el apoyo de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad. Cuando los fiscales federales solicitan, porque es la justicia, los fiscales provinciales, perdón, solicitan la incompetencia a su juez de garantías y la justicia federal, con asiento en Corrientes, la acepta, a partir de ese momento empiezan a trabajar absolutamente independientes de la autoridad provincial, las fuerzas federales con su comandancia política, que es el ministerio que hoy integro. Pero, para sorpresa de todos, ustedes me preguntaban por qué ese fin de semana estuvimos en Corrientes, para sorpresa de todos, el gobernador de la provincia, luego de un procedimiento extraño, porque llevan a una fiscalía provincial, a esta señora Laudelina, a hacer una denuncia. La denuncia es recibida por un fiscal provincial cuando a la tercera oración, al tercer párrafo de la denuncia, se tendría que haber dado cuenta de que era información tal vez valiosísima para el fiscal federal, suspender el acto ahí y remitirlo al órgano que estaba siendo competente, ¿verdad? Pero, como si esto fuera poco, el gobernador de la provincia de Corrientes da una noticia revelando información de esta señora, de la declaración de esta señora en las redes sociales. Lo que, bueno, obviamente que causó un tembladeral, porque parecía que estaba todo resuelto, lo Claro. informó el gobernador, no lo informó ni siquiera el fiscal provincial. Eso motivó que viajásemos de urgencia a la provincia, entrevistarnos con el señor fiscal federal, la investigación está a cargo del fiscal federal por delegación de la jueza federal de Goya, hablamos también con su señoría, le manifestamos, aunque era ocioso, pero
que el ministerio estaba a sus órdenes, a sus directivas, y que todo el potencial y el recurso humano iba a estar de acuerdo a lo que ellos consideran que hay que hacer, porque nosotros somos ahora, digo en mi caso ahora, auxiliar de la justicia. Yo no soy un ex fiscal que puede opinar libremente, sino que soy un auxiliar de la justicia federal en este caso. Ese fue el motivo de nuestra presencia, después estar en contacto con los efectivos, hay 600 efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval Argentina, con un compromiso realmente admirable. Bueno, ustedes conocen cómo trabajan las fuerzas federales y hay un potencial técnico realmente impresionante. Ahora, las zonas de rastrillaje son gigantescas, calculen que eso es campo abierto, hay alambrados, por supuesto, pero es un lugar gigantesco y se está trabajando siempre de acuerdo a lo que van disponiendo los fiscales, porque en realidad es el fiscal federal con sus fiscales asociados de la Protex, que es la Procuraduría contra la trata y la explotación de personas. Marcelo, ¿cómo estás? Alejandra Castillo. Sí. ¿Vos ves verosímil la teoría del accidente? No te pregunto como funcionario, te pregunto a vos como ex fiscal con tanta experiencia en el fuero penal. Cuando escuchaste la versión de Laudelina, ¿cómo te resonó a vos? Dijiste, bueno, sí, puede ser. Viste que a veces las explicaciones más sencillas, entre comillas, son a veces las más certeras. ¿A vos qué te pasó por el cuerpo y por la cabeza cuando la escuchaste? Era una versión que ya estaba en las hipótesis del fiscal provincial y que el fiscal federal mantuvo y mantiene. Esto es importante, tu pregunta es muy importante. Viste que siempre decimos, cuando ustedes me interrogaban en las causas provinciales, y uno le contesta a la prensa, no se descarta ninguna hipótesis. Parece una frase hecha tendiente a sacarnos la pregunta de encima, pero es verdad. O sea, no se descarta ninguna hipótesis porque no hay certezas. La única certeza es que Loan no está. Uh-huh. Lo demás son, si hiciéramos el dibujo del cuadro de situación, en el centro está Loan, salen un montón de flechas, con los imputados, con los testigos y demás, pero el resto son signos de pregunta, son todas especulaciones, algunas dan lugar a hipótesis de trabajo, otras no, hay especulaciones que son realmente absurdas, pero bueno, están ahí y encima, al haber denuncias por las vías oficiales del Ministerio de Seguridad, que lo ven en Salta, que lo ven en Santiago, que lo ven en Córdoba, que lo ven en Buenos Aires, todas esas pistas hay que descartarlas, investigarlas y eventualmente descartarlas. O sea que esta hipótesis del accidente o del atropellamiento, puede ser accidente o no, estuvo desde un principio en las hipótesis del fiscal provincial y ahora del fiscal federal. Por eso es que se sigue investigando. Es más, aún la teoría o la hipótesis del niño perdido se sigue investigando. Claro. Lamentablemente, si fue un niño perdido ya hay casi cero expectativas de que esté con vida, ¿no? Pero se sigue trabajando. Por eso los rastrillajes se hacen y se vuelven a hacer una y otra vez, no solamente con el personal, sino también con los drones y con tecnología que han aportado otras agencias del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Defensa o Vialidad Nacional, que tienen drones especiales para determinadas características. Ahora, Marcelo, nos interpela, ¿no? Un caso de estas características como sociedad, como país, que un chico lamentablemente pueda estar 20 y pico de días, no sepamos si salió por la frontera, si está en el campo, si lo tienen en otra provincia. Hubo otros casos recientes, me parece que nos interpela. Sí, y comparto plenamente tu reflexión, pero la suscribo sílaba por sílaba. En cada vez que tengo oportunidad de hablar con las autoridades provinciales, no solamente en este caso, sino cuando damos capacitaciones y demás, hago una introducción que ya es reiterativa. Digo, no somos los porteños sabelotodo que venimos a enseñarle a los chaqueños, a los correntinos o a los salteños que hicimos la otra vez, cómo tienen que hacer las cosas. Yo no soy porteño, pero bueno, trabajo en Buenos Aires. Pero eso evidentemente todavía se mantiene y a veces hay como celos de que vienen los federales y como en las películas, ¿vieron? Y esto frente a una desgracia como esta nos interpela como argentinos cuando en realidad esas cosas, hasta yo diría folclóricas, tendrían que ser dejadas en el último lugar, pero sin embargo están ahí. También es importante destacar que los gobernadores ven esto como que uno quiere atacar a sus fuerzas o a sus autoridades, y esto no es así. En definitiva, lo que se ofreció al principio fue una colaboración. Hoy la policía está relevada,
de la investigación por la señora juez federal, porque hay un efectivo de la Policía Provincial de Corrientes que está no solamente involucrado, sino que está preso. O sea que hay sospechas graves en su contra, que por eso lo mantienen privado de su libertad. Pero coincido plenamente contigo y creo que, bueno, algún día tendremos que madurar, ¿no? Que cuando hay hechos graves, pese a que somos un pueblo noble, que todo el mundo quiere colaborar, incluyendo la prensa, que hace sus propias investigaciones, obviamente con otros parámetros, ustedes tienen la reserva de fuente y demás, pero tratan de aportar, la comunidad quiere aportar, los países vecinos, también es bueno destacarlo, están a disposición, tanto su fuerza de seguridad como sus servicios de inteligencia y obviamente las cancillerías de los países limítrofes, y seguramente actuaremos recíprocamente, ¿no? Cuando nos requieran. O sea, todo el mundo quiere colaborar, pero a veces los egocentrismos o los egoísmos surgen, y eso realmente es muy triste. Marcelo, la última de mi parte. No sé si ya estás todavía en Corrientes o ya volviste. Mira, estoy más en el aire que en mi despacho. Ahora volvimos. Ahí hay un avión de la Policía Federal Argentina con pilotos de la institución que están a presto en la estación militar de Aeroparque, a nuestra disposición, cuando obviamente no es que vamos de paseo, sino cuando es necesaria nuestra presencia. Claro. A veces vamos con la ministra, a veces vamos con el jefe de policía o con los investigadores para tomar contacto directo. Igual estamos con canales digitales, ¿no? Todo el tiempo, ya sea por Zoom o por grupo de WhatsApp, nos pasan todas las novedades para a su vez nosotros informarle a la ministra. Te quiero preguntar esto, ¿con qué te encontraste? De nuevo, apelo a tu experiencia y te hablo como ciudadano. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a ese pequeño pueblito del que nada sabíamos hasta hace 20 días? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo viste esa idiosincrasia? ¿Cómo viviste el clima de ese lugar atravesado por una tragedia? Un pueblo muy pequeño, la gente esperanzada en las fuerzas federales, porque hay una invasión, digamos, de efectivos, está repleto de efectivos y de tecnología. Creo que están medio hasta apabullados, ¿no? Por la cantidad de móviles. Bueno, están unos drones que son gigantes, parecen pequeñas avionetas. Para un dron no es el dron que uno está acostumbrado a ver en las manifestaciones o en los espectáculos, ¿no? Es una cosa realmente gigante, yo nunca los había visto. Y bueno, fuerzas especiales, especialidades de las fuerzas federales, o sea, hay realmente una cantidad enorme de personas trabajando, hay todo un campamento que es el Comando Unificado, la gente está esperanzada, se les explica una y otra vez que nosotros no investigamos autónomamente, sino que lo hace el fiscal en este caso, y es el que ordena las medidas, nosotros somos facilitadores y tratamos de aportarle lo que el magistrado requiera. Y hay a su vez mucha desazón, ¿no? Es un chico muy chiquito, y pasan los días y ya son demasiados días. Pero nos piden en todo momento, vayan hasta el fondo, caiga quien caiga, hay descontento. Y por otro lado, hay un descontento generalizado con todo lo que es los poderes del Estado, ¿no? O sea, en todo momento dicen, no, bueno, que acá todos son corruptos, todos tienen la culpa, todos están metidos. Y yo siempre se lo dije, no es así. Esto no significa que deje de reconocer que puede haber delincuentes dentro del poder o de los poderes, y sí, es así, pero hay muchísima gente, la inmensa mayoría, que está trabajando a conciencia. Pero bueno, no puedo decir más nada, ¿no? Porque en definitiva, y lo dijimos varias veces con ustedes, los funcionarios de los tres poderes del Estado estamos sometidos a la crítica pública, del ciudadano de a pie o también de la prensa, o de la prensa como ustedes, o la prensa empresarial, y hay que asumirlo y aceptarlo. Y si la gente está disconforme, por algo será. Hay como una especie de caldo de cultivo, ¿no? Porque el otro día veíamos en Corrientes cómo destrozaban a piedrazos el hotel donde estaba Laudelina, la tía de Loan. Anoche un corte de ruta con manifestaciones bastante belicosas respecto de las autoridades. ¿Tienen miedo que esto escale? ¿O preocupación? No, está controlado. No hay posibilidad de que escale porque hay una cantidad enorme de funcionarios de la Fuerza de Seguridad, ¿no? O sea,
realmente es una cantidad enorme. En el pueblo parece que queda chico para tanta gente, pero están trabajando. Yo no creo que esto escale más, obviamente la gente se expresa, está muy enojada, sí, está muy enojada, hay impotencia, porque no hay novedades, no nos hacemos los misteriosos, es que realmente no hay certezas, Claro. hay nada más que hipótesis, y bueno, después serán ustedes los que hagan la crítica. En el caso de ustedes, yo sé que la crítica siempre es racional y constructiva. Hay otros que no, lamentablemente también lo tengo que decir, hay colegas de ustedes que no trabajan así, pero bueno, también es parte del juego, ¿no? Asumir las críticas aun cuando sean injustas y demostrar con trabajo que pueden estar equivocados. Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto y ojalá Loan aparezca lo antes posible y con vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcelo Romero, trabajando codo a codo con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en esta búsqueda desesperada y desesperante, ¿no? De este chiquito de 5 años ahí en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, del